Esta herramienta es muy importante dado el contexto actual que estamos enfrentando en la economía, en el mercado de trabajo de Paraguay, donde estamos avisorando esta salida del gran impacto que tuvo la pandemia en materia sanitaria, en materia económica y fundamentalmente en el mundo del trabajo, donde se ha posibilitado una recuperación del empleo. Sin embargo, tenemos algunos colectivos que presentan un rezago relevante, como puede ser el caso de las mujeres, los jóvenes. Entonces, esta herramienta va a permitir reposicionar distintos instrumentos de la política de trabajo para poder tener una recuperación más inclusiva, más sostenible, sin dejar a nadie atrás. Lo importante de este plan es que primero recoge y reúne el trabajo que se viene realizando en los últimos años, los dispositivos y las políticas y programas que se implementaron durante la pandemia para hacer respuesta al fuerte impacto que tuvo la crisis en el mundo del trabajo y particularmente en el empleo y la caída en las horas trabajadas de muchos trabajadores y trabajadoras en Paraguay. Entonces recoge todos esos instrumentos y busca ponerlos en un marco y en una herramienta que dé mayor coherencia y mayor complementariedad a estos instrumentos. Hay una propuesta de incluir elementos que tienen que ver con la demanda y la coordinación por el lado de la demanda, que fundamental viene dado por las empresas y las actividades que realizan las empresas en el Paraguay. Los componentes, si se quiere, de oferta laboral que tienen que ver con la empleabilidad, con la mejora de las calificaciones de las y los trabajadores para poder mejorar también la productividad, y finalmente la institucionalidad laboral y distintas instituciones que tienen que ver y influyen, por ejemplo, la intermediación laboral, las políticas de servicios públicos de empleo y también los dispositivos institucionales que tienen que ver con la calidad y la garantía de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, o sea, tratar de que haya mayor formalización, mayor respeto de la legislación del trabajo en el Paraguay. La informalidad laboral es un tema estructural que tenemos en América Latina y particularmente en Paraguay. Poco más del 60% de los y las trabajadoras paraguayas tienen empleos informales. Entonces tenemos un gran desafío de política pública y un gran desafío que está presente en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, donde tenemos un objetivo de desarrollo sostenible, en particular crecimiento económico y trabajo decente, y metas que apuntan a una reducción de la informalidad. En el caso de Paraguay, como decía, tenemos una gran incidencia y también una gran heterogeneidad y distintas razones que explican esa importante informalidad laboral, que después se traduce en una menor productividad laboral, en un menor desempeño productivo y económico de las empresas, y en definitiva eso se traduce también en un menor nivel de bienestar de las familias y los hogares en Paraguay. Entonces, tener una estrategia de formalización es importante, y la Política Nacional de Empleo recoge los elementos de la estrategia de formalización y lo pone en un marco institucional más coordinado con otras políticas económicas que tienen un impacto en la generación de empleo y fundamentalmente en la calidad del empleo. Una dimensión importante es apuntar a priorizar acciones en los colectivos en donde hay mayor incidencia de la informalidad. Por ejemplo, en materia de empleo de la mujer, el trabajo doméstico es un segmento muy precarizado que tiene mucha informalidad, y ahí también la Política Nacional de Empleo pone un lugar para las estrategias de formalización en coordinación con instituciones como el IPS para poder mejorar la cobertura de las prestaciones y facilitar esa transición de la informalidad a la formalidad. Otros sectores donde también hay alta informalidad, por ejemplo el comercio, la construcción, algunas actividades económicas en la industria y también fundamentalmente en el ámbito rural. El trabajo rural está muy informalizado y en esa materia hay un gran desafío, y los instrumentos confiamos que de la Política Nacional de Empleo van a poder contribuir a poner el país
país en un sendero de reducción de la informalidad en forma más acelerada de lo que se ha estado haciendo en el último tiempo. La protección social es un pilar clave para el éxito de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y también muy presente e importante en el Plan Nacional de Desarrollo 2030 del Paraguay. Las distintas programas y componentes del sistema de protección social requieren tres dimensiones importantes de atención desde el punto de vista de la política pública, ¿no? La cobertura, o sea, qué tan extensos son los programas, la suficiencia de las prestaciones, o sea, qué posibilidades tienen ante una contingencia que presenta un trabajador, una trabajadora, una familia, un miembro del hogar, qué tan generosas son las prestaciones para poder atender esa contingencia, como también la sostenibilidad. Tenemos grandes desafíos en entregar un flujo financiero y recursos que permitan que estos programas puedan garantizar que haya también una solidaridad intrageneracional. Entonces hay grandes desafíos en materia de protección social. El desempeño de la protección social está estrechamente vinculada con dos dimensiones de política pública importantes. Por un lado, el desempeño del mercado de trabajo, la generación de empleos de calidad, empleos que sean bien remunerados y que sean formales, es clave para que la protección social, y especialmente el seguro social, tenga recursos para poder atender las contingencias. Y la otra dimensión importante es el desempeño fiscal, o sea, que el gobierno pueda generar el espacio fiscal necesario para procurar recursos para poder atender estos tres objetivos importantes: cobertura, adecuación y sostenibilidad. Creemos que ha habido un progreso muy importante en generar un programa de política de protección social que integre los distintos componentes, pero lógicamente también existen grandes brechas, grandes desafíos. Entonces, el trabajo de la OIT, juntamente con otras agencias de Naciones Unidas, ha estado muy abocado en fortalecer los programas de protección social. Hemos trabajado conjuntamente con los actores institucionales en Paraguay en proponer, por ejemplo, un seguro de desempleo que demostró ser clave en muchos países que recibieron el impacto tan fuerte de la pandemia en sus mercados de trabajo. El seguro de desempleo lo que permitió en muchos países es poder sustituir los ingresos que dejaron de recibir trabajadores y trabajadoras por las pérdidas de las horas trabajadas y de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces ahí hay un dispositivo muy importante que también es muy beneficioso para las empresas, porque las empresas también enfrentan ciclos económicos importantes y a veces requieren que sus trabajadores pasen a tener alguna cobertura de protección social mientras afrontan esa caída en el ciclo económico, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de tener seguros de desempleo que afronten las suspensiones o seguros de protección parcial cuando las empresas tienen esa caída en la demanda de sus productos es clave para poder darle sostenibilidad a las empresas, ¿no? Y finalmente, una dimensión también muy relevante tiene que ver con lo que llamamos el piso de protección social o la protección social básica, ¿eh? Los avances que ha habido con las transferencias no contributivas, especialmente para las familias que están en el mundo de la informalidad y que no acceden al seguro social, la posibilidad de tener una transferencia económica que permita reducir la inseguridad económica que nos trajo la pandemia, pero que seguramente va a continuar por un plazo durante los próximos años. Desde la Organización Internacional del Trabajo estamos plenamente comprometidos con la reforma de Naciones Unidas, la Agenda 2030, y hemos estado colaborando, trabajando en el equipo país de Naciones Unidas con el liderazgo de la Oficina de la Coordinación Residente, y hemos tenido las muy buenas experiencias en trabajo conjunto con otras agencias hermanas, por ejemplo, en materia de formalización del trabajo.
hemos estado colaborando con el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el laboratorio para innovar en materias de políticas y de experiencias de formalización. También hemos tenido una experiencia muy fructífera con otra agencia hermana, con la OPS-OMS, durante la pandemia para poder contribuir en la construcción de protocolos que permitieran darle continuidad a muchas actividades económicas, especialmente las actividades económicas esenciales que no podían parar en este contexto también de restricción de la movilidad y de cuarentenas, ¿no? Entonces hay una experiencia muy rica de trabajo colaborativo donde cada agencia aporta su experiencia, sus contrapartes, y en el caso de la OIT el valor agregado más importante que tiene es el trabajo tripartito, o sea, traer a la mesa de la política pública, del diálogo social, a las organizaciones de trabajadores, a las organizaciones de empleadores, conjuntamente con el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En este sentido, creemos que la Agenda 2030 se enriquece sustancialmente con el aporte y tener a las organizaciones y a los gremios de empleadores y de trabajadores como también partícipes en la implementación de la Agenda 2030 va a lograr que el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible sea más promisorio en Paraguay. Paraguay tiene un Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social relativamente nuevo, de hace unos pocos años, y he tenido la fortuna de ver ese crecimiento institucional, la profesionalización del Ministerio de Trabajo, con el acompañamiento y el apoyo de la OIT y también conjuntamente con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas. Entonces, con gran satisfacción estamos viendo que el trabajo continuo, el trabajo persistente y perseverante entrega sus frutos para que hoy Paraguay tenga una institucionalidad laboral más desarrollada, más robusta y, por supuesto, también con muchos desafíos para el futuro.